Entonces, comencemos. Vamos primero a ver un temario de lo que vamos a ver en este curso. Este temario es lo que vamos a ver en estas 12 clases o sesiones o como quieran ustedes llamarles sobre la historia de la salvación. Y vamos a ir viendo, como les decía, toda la historia desde el Génesis hasta Jesucristo. Obviamente lo vamos a hacer bastante rápido porque en 12 clases hablar de casi 2000 años de historia va a ser bastante complicado y además que hay temas muy interesantes y que nos pueden dar muchas enseñanzas. Pero la idea es que ustedes tengan una visión clara de qué es la historia de la salvación y sobre todo el Antiguo Testamento, que a veces es bastante desconocido para nosotros. Y el Antiguo Testamento tiene una misión, es presentarnos justamente a Jesucristo. El Antiguo Testamento es como la flor que precede al fruto. Ustedes saben que cuando un árbol comienza a dar flores, quiere decir que ya mismo sale el fruto. Entonces, el Antiguo Testamento es la preparación, la flor, antes de que apunta al nacimiento del Redentor, del Mesías, del Salvador, que será en la plenitud de los tiempos y que vendrá a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, hay que entender, y quien entiende mejor el Antiguo Testamento comprende muchísimo mejor el Evangelio, porque hay cosas en el Evangelio que solamente se entienden cuando uno tiene un conocimiento de lo que pasó en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir, obviamente, lo más rápido posible, porque no podemos quedarnos tanto tiempo en estos libros. Algunas historias son fascinantes, como van a ver ustedes, pero lastimosamente por el tiempo tenemos que así hacerle más superficial. Pero la idea es también que ustedes ya vayan conociendo y vayan investigando y vayan profundizando ya cada uno por su lado en sus casas. Nos vamos a comenzar entonces viendo el tema de la creación, el Génesis, hoy día. La próxima semana vamos a ver cómo esa creación es destruida por el pecado, por la decisión del hombre y la mujer de decirle no al plan de Dios. Vamos a ver cómo Dios escoge para salvar a la humanidad del pecado, escoge a una persona, a Abraham, y de ese Abraham vendrán los primeros patriarcas, la primera familia que será escogido por Dios para comenzar la historia de la salvación. Y veremos cómo el pueblo de Israel termina esclavo en Egipto, y la cuarta charla es justamente cómo sale de Egipto a través del Éxodo, a través de Moisés, de la mano de Moisés en el camino hacia la tierra prometida. Veremos la alianza en el Sinaí de la mano de Moisés, cómo Dios organiza al pueblo de Israel de la mano de Moisés por medio de la ley, de la Torá, que hoy los judíos tienen también en estos 5 primeros libros de la Biblia. Veremos cómo conquistan la tierra prometida con Josué y la historia de los jueces después de la conquista, cómo el pueblo de Israel entra a la monarquía con los reyes comenzando por Saúl, después de David y luego Salomón, y cómo ese reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, la división del reino y el exilio en el capítulo 8. Y en la clase 9 vamos a ver cómo el pueblo de Israel luego de ese exilio a Babilonia regresa otra vez a reconstruir Jerusalén. Y ahí llegaremos con el tema de la helenización, cuando vienen ya los griegos y los griegos quieren imponer, digámoslo así, su religión, su cultura, sus tradiciones, y viene ese famoso periodo de helenización, en donde vendrá también los libros de los macabeos que buscan liberarse y de esa esclavitud de los griegos. Y finalmente las últimas tres lecciones veremos ya la plenitud de los tiempos. Cómo Jesús viene a darle plenitud a toda esta historia de la salvación, cómo Jesús es el centro de la historia. Y vamos a ver una relación, una comparación entre Jesús y el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el judaísmo y el cristianismo, cuáles son las principales diferencias. Y terminaremos este curso viendo sobre la iglesia y viendo el tema de la salvación, ¿no? Jesús, cómo nos salva a través de la comunidad, a través de la iglesia. 1 hora y cuarto aproximadamente vamos a tener cada charla, entonces al final son 15 horas de este curso divididos en 12 semanas, en 12 miércoles, ¿no? Entonces comencemos. Vamos a ver entonces el primer capítulo, que es el Génesis, la creación. Como les estaba diciendo, la historia de la salvación es
el tema principal de la Biblia. Antes de la pandemia, ya van a ser más de 2 años, en Cumbayá teníamos muchos de ustedes, veo las caritas, ustedes participaban, algunos de ustedes participaban en esa comunidad, dábamos las charlas, dimos la primera con Mauricio Hernández sobre cómo, qué es la Biblia y cómo leerla, yo me acuerdo, y comenzábamos a formar ya una comunidad y lastimosamente el tema de la pandemia desbarató todo, por eso es que la idea y el objetivo también era volver a crear una comunidad ahí en Cumbayá. Pero ahí explicábamos en ese curso que la Biblia no es solo un libro, sino que la Biblia es un conjunto de libros. No es un solo libro que hay que leerlo como un libro de literatura de principio a fin, sino que la Biblia católica tiene 73 libros. Y es una biblioteca. Por lo tanto, hay que saber entender el hilo conductor de todos esos libros. Y el hilo dorado que recorre toda la Biblia como su columna vertebral es la historia de la salvación, como nos dice San Agustín. Entonces, esos 73 libros, o la mayoría de esos 73 libros de la Biblia, nos cuentan esa historia de la salvación, la historia de cómo Dios interviene en su pueblo, cómo Dios interviene en la humanidad para salvar al hombre, y cómo ese hombre siempre es infiel a Dios, pero Dios siempre es fiel y Dios siempre permanece en su palabra y Dios siempre, como nos decía San Pablo más adelante, nos dirá, Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, esa es la historia de la salvación. Y el hilo dorado o el hilo conductor que une a la mayoría de libros, me refiero a los libros históricos de la Biblia, es justamente el tema de la historia de la salvación. Vamos a ir, si ustedes tienen la Biblia en las manos, seguramente, si pueden abrir por favor en el índice de sus Biblias. Y van a ver que en el índice está generalmente la mayoría de Biblias católicas, está dividido por géneros literarios. El índice y los libros están divididos por géneros literarios. Y en el caso de la mía, comienza obviamente con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso para nosotros los católicos significa el Pentateuco y para los judíos es la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Pero luego del Deuteronomio, no sé si ustedes en su índice tienen los libros históricos. En el caso de mi Biblia, comienza con un título que se llama Historia o libros históricos. Y esos libros históricos son Josué, Jueces, la primera y la segunda de Samuel, la primera y la segunda de Reyes, la primera y la segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y los 2 libros de Macabeos. Y luego de los históricos vienen los libros sapienciales. Ahí puede variar de Biblia a Biblia. Vienen los libros Freddy, te interrumpo. Pues sí, dime, Rim. No, ¿por qué no contaste a Ruth y no contaste a Judith ni a Esther? Porque según mi Biblia está dentro de narraciones, que es otro género literario, un género narrativo. Okay. No es tanto histórico, sino más bien narrativo, como una especie de narración de una historia que sucedió, porque tiene un objetivo específico, ¿no? Entonces no es tanto histórico, sino es aparte. Entonces, libros narrativos para mi Biblia son Ruth, Tobías, Judith y Esther. Y luego vienen los libros proféticos o los libros de los profetas, que comienza con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, etcétera. No son algunos libros de los profetas, se les conoce como los profetas mayores, a los que tienen el libro más grande, y los profetas menores, los que tienen libros pequeñitos, incluso a veces libros de una sola hoja, una sola página. Y finalmente están los libros de la poesía, como los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Lamentaciones, son más libros poéticos. Y están libros sapienciales de sabiduría, como son los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Y luego ya vienen los libros del Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes ven ese índice, vemos que la historia de la salvación es como la columna vertebral de la Biblia.
en donde está la historia que comienza desde el Génesis. Los libros históricos vendrían a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, perdón, y los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos. Esa es la historia de la salvación, la historia desde el principio, desde el Génesis, hasta que llega a los Macabeos, que es la historia ya de cuando los griegos dominaban al pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo durante estas 12 charlas toda esa historia, desde el Génesis hasta Jesucristo, pero principalmente estos libros históricos, ¿no? Y los demás libros, los proféticos, por ejemplo, tienen que ver con los históricos, ya iremos viendo en el camino, no se preocupe si ahorita no lo entienden, pero los profetas tendrán que ver dentro de la historia de la salvación cuando hablemos de la división del reino, cuando hablemos del reino de Israel, el reino de Judá y etcétera. Ahí entran los profetas. Y los libros poéticos y sapienciales son libros que nos dan enseñanzas, ¿no? Que tienen que ver obviamente con la historia de la salvación, pero son libros más de sabiduría. Así que vamos a iniciar viendo el Génesis y vamos a ir viendo la mayoría de estos libros del Pentateuco o la Torá, o los libros históricos que comienzan con Josué y terminan con los Macabeos. Entonces, ¿qué es la historia de la salvación? Como les decía, la historia de un Dios fiel que entra en la historia del hombre infiel para redimirlo por medio de Cristo Jesús. Esto es la historia de la salvación. La historia nuestra, la historia de la humanidad, pero cómo Dios actúa en esa historia de la humanidad, cómo Dios quiere rescatar al hombre, cómo Dios quiere salvar al hombre del pecado, de la muerte. Y por lo tanto, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la salvación se va a entender solamente desde Cristo Jesús. Solo bajo la perspectiva de Cristo se puede comprender las Escrituras y sobre todo el Antiguo Testamento. Por eso es que decimos que la historia de la salvación es cristocéntrica. Jesús es el centro de la historia. Obviamente en los libros del Antiguo Testamento no está Jesús, pero todo apunta a Jesús. El Antiguo Testamento es una promesa de la salvación. El Antiguo Testamento apunta a la venida del Salvador. Y por eso Dios primero escoge a una persona, que de esa persona saldrá una familia, de esa familia saldrán algunas tribus, y esas tribus se convertirán en una nación y luego en un reinado. Y el objetivo de ese pueblo es dar a conocer a la humanidad entera el ungido, el Salvador, el Mesías, el que vendrá a salvar a toda la humanidad. Entonces, una cosa que tenemos que tener bien clara es que mientras vamos estudiando los libros del Antiguo Testamento, siempre tenemos que ponernos los lentes de Jesús, digámoslo así. Verlo todo desde el punto de vista de Jesús. Y ahí se va a entender muchísimas cosas. Ya en el camino iremos viendo algunas cosas de lo que estoy diciendo ahorita. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque a veces se cae mucho y hay lastimosamente muchas sectas protestantes se cae mucho en el literalismo del Antiguo Testamento. Entonces, se cree que el Antiguo Testamento fue escrito todo como una historia y tiene que ser así literal como dicen ciertos libros. Pero como vamos a ver en el camino, hay que entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Hay que entender lo que nos quiere decir el autor de ese libro. Y cuando uno se pone los lentes de Jesucristo y comienza a ver de atrás, del presente para atrás, para el pasado, vamos a entender un montón de cosas. En el camino iremos viendo un poquito más de esto, pero a lo que voy es que les voy a decir tal vez una herejía, pero es para despertarles un poquito. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Yo sé que ustedes se escandalizarán y esa era mi idea, pero es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero la concepción de Dios en el Antiguo Testamento es completamente diferente a la concepción que ahora nosotros tenemos de Dios por medio de Jesucristo. Digámoslo así, el Antiguo Testamento está entre sombras y luces. Dios se va revelando progresivamente a su pueblo. Entonces, por eso es que a veces en el Antiguo Testamento se tiene una imagen de un Dios más fuerte, más castigador, de un Dios más vengador, más vengativo.
porque el hombre va conociendo de a poquito a Dios. Dios se les va revelando a través de los patriarcas, luego de los profetas, pero no tienen una imagen completa de Dios. Solamente cuando llega Jesucristo, Jesucristo es la revelación perfecta del Padre. Hasta antes de Jesucristo, Dios se tenía una idea de Dios que Dios le iba dando al pueblo y a los profetas, pero no era una idea completa ni perfecta. Solamente con Jesucristo tenemos la imagen perfecta de Dios. Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Así como yo soy, así es mi Padre. Él es el que me envió y yo solamente hago la voluntad del Padre. Entonces solamente podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo y por lo que Él vino a enseñarnos. Y eso les quería advertir porque a veces caemos en esa trampa también de pensar que el Antiguo Testamento tiene el mismo valor para nosotros los cristianos que el Nuevo Testamento, y eso no es así. Incluso en la misa nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando nosotros vamos a misa, generalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento y estamos sentados. Luego leemos el Salmo y seguimos sentados. Leemos la segunda lectura, que generalmente es una carta del Nuevo Testamento, y estamos sentados, pero cuando se va a leer el Evangelio nos ponemos de pie. Eso quiere decir que el Evangelio es la palabra del mismo Jesús. Es lo más importante de la Biblia. Hay libros que son más importantes que otros y el Evangelio es el más importante de todos. Y luego vendrán los libros y las cartas del Nuevo Testamento y finalmente vendrán los libros del Antiguo Testamento. No tiene igualdad la ley del Antiguo Testamento, y eso lo veremos y al final del curso lo comprenderán muy bien. No es lo mismo lo que se dice en el Antiguo Testamento que lo que se dice en el Nuevo Testamento. Incluso la palabra testamento nos dice eso. El Antiguo Testamento es la antigua alianza, y alianza también se le puede traducir como contrato, para nosotros entender más, palabras más actuales. Entonces podremos dividir en la Biblia en dos, en el antiguo contrato y en el nuevo contrato. Ustedes que son, tal vez no son abogadas, pero saben, bueno, el Juan sí es abogado, pero saben del tema de leyes. ¿Cuál tiene más vigencia, el nuevo contrato o el antiguo contrato? El nuevo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que se suprime el anterior, pero tiene más relevancia el nuevo contrato, la nueva alianza o el Nuevo Testamento. Y por eso es que vamos a ver que lo que dice Jesús, eso es para nosotros los cristianos lo más importante. El resto tenemos que irlo armando en función de Cristo Jesús. Entonces, una vez comprendido eso, vamos a hacer así un recorrido rapidísimo por la historia de la salvación, como un resumen de lo que vamos a ver durante estas 12 clases. Y vamos a ver que la primera parte es la necesidad de un Salvador. Vamos a ver cómo la historia de la salvación comienza con la creación, o comienza, mejor dicho, Dios creando. Dios crea, y Dios crea todo bueno, y lo hace todo bien, y crea al hombre y a la mujer para que vivan en la presencia de Dios, o para que vivamos en la presencia de Dios en ese, entre comillas, paraíso, para que nosotros podamos participar de Dios para la eternidad. Para eso fuimos creados para la eternidad, para vivir con Dios en la eternidad, en el amor de Dios. Fuimos creados por el amor, con el amor y para el amor. Somos creados, y nosotros nuestro fin, nuestro objetivo es vivir en el amor para toda la eternidad. Pero lastimosamente ese plan de Dios es dañado por el pecado, y el pecado es, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos libertad y utilizamos mal nuestra libertad, y por lo tanto dañamos el plan de Dios. Y la próxima semana que veamos el tema del pecado en el Génesis, vamos a ver que el pecado es sinónimo de destrucción. El pecado destruye, y el pecado destruye nuestra relación con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces, el plan de Dios, digámoslo así, es dañado por el pecado, y por eso es que necesitamos de un Salvador. Y la segunda parte de esta historia de la salvación es en marcha hacia el Salvador. Dios decide poner en marcha su plan de salvación. La historia de la salvación también se le puede llamar como el plan de la salvación de Dios. Es la formación del pueblo elegido que prepara la venida del Cristo.
Dios escoge a una persona, esa persona, como les decía, saldrá una familia, luego una nación, y de ese pueblo elegido, Dios va preparando a la humanidad para la venida del Cristo, del ungido, del Mesías, del Salvador, que hablaremos de eso más adelante también. La tercera parte de la historia de la salvación es la plenitud de los tiempos. Llegada la plenitud de los tiempos, llegada la hora de Jesucristo, Dios envía a su Hijo para liberarnos del pecado, y no solamente del pecado, sino liberarnos de la muerte y restaurar el reino de Dios que habíamos perdido por culpa del pecado. Digámoslo así, que el plan de Dios era que nosotros vivamos en su reino, siempre, pero nuestra desobediencia nos cambió el reino de Dios, o mejor dicho, nosotros cambiamos el reino de Dios por los infiernos. Y lo que viene a hacer Dios es devolvernos, o mejor dicho, restaurar el reino de Dios que nosotros lo habíamos perdido. Nosotros que teníamos la culpa, pero Él pone en marcha un plan de salvación para que otra vez nosotros podamos vivir en el reino de Dios. Y finalmente la cuarta parte de la historia de la salvación es por Cristo, con Él y en Él. Una vez que Jesús viene a liberarnos del pecado, a restaurar el reino de Dios con su muerte y su resurrección, el Padre envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para formar la iglesia y prepararnos a su segunda venida. Entonces, nosotros estamos viviendo ya en esta etapa de la historia de la salvación, ¿no? Seguimos formando parte de la historia de la salvación, pero ya tenemos la imagen completa del Padre. Ya podemos conocer al Padre como es. Ya podemos, y gracias al Espíritu Santo, cumplir la ley que antes era escrita en piedra y ahora gracias al Espíritu Santo va a ser escrita en nuestros corazones. Y así vamos preparándonos para nuestro fin, que es vivir en el reino de Dios para toda la eternidad, ¿no? Entonces, esta es las cuatro partes de la historia de la salvación. Y esto es lo que vamos a ver durante, no solo en estas 12 sesiones, sino que después, si es que ustedes lo desean y si es que hay cómo, vendrá la continuación, que vendría a ser la salvación en Jesús. Y luego de la salvación en Jesús vendrá otro tema que será todas las cartas de San Pablo. Y luego iremos viendo, haremos un diplomado del Evangelio de Marcos, por ejemplo, viendo el Evangelio ya más profundamente, y terminaremos viendo tal vez el libro del Apocalipsis, que es el final ya de los últimos libros de la historia de la salvación. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar ya con el Génesis. Como les decía, el tiempo es muy escaso para poder ver tantas cosas bonitas que vamos a ver a continuación. Pero bueno, vamos a tratar de captar la mayor cantidad de enseñanzas posibles a través de este Génesis. ¿Qué es el Génesis? El Génesis es el primer libro de la Biblia. El Génesis en hebreo significa Bereshit, que significa el principio. Otra traducción de Génesis, por lo tanto, sería en el principio. Por eso sabemos decir en el Génesis de las cosas, en el principio de las cosas. Y el Génesis comienza con esta palabrita en hebreo, Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios. Es más, allá abajo pueden ver ustedes de derecha a izquierda que está escrito Bereshit bara Elohim en hebreo. Yo sé que ustedes saben hebreo y seguramente ya descubrieron lo que dice ahí. Pero para los que no saben, ahí dice Bereshit bara Elohim. Y quiere decir el principio de todo. Y este libro es tan importante que nos vamos a quedar un poquito más de tiempo en este libro, porque aquí nos va a contar los fundamentos de la historia de la salvación. Así como en una casa se va construyendo y lo primero que se hace en la casa es poner las columnas. Así también en la historia de la salvación, las columnas de la historia vendrían a ser el libro del Génesis y sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces son como las columnas, tenemos que ir más despacio poniendo los cimientos, los fundamentos, y luego ya podemos ir más rápido viendo la historia de la salvación. Entonces aquí nos vamos a quedar un poquito más de tiempo en este Génesis. Vamos a ver el pecado, la creación, el pecado y los patriarcas hasta que lleguemos al libro del Éxodo. Y antes de comenzar a leer el Génesis, tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante. Hay un proverbio chino, que yo no sé si sea chino o no, pero que dice: cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo.
Y esto es muy importante entenderlo. Cuando el sabio señala la luna, nos quiere enseñar la luna, nos quiere decir cómo es la luna. Pero el necio se fija en el dedo. El tonto se fija en el dedo, en otras palabras. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando leamos, sobre todo los primeros capítulos del Génesis, sobre todo del capítulo 1 al 11. Porque en esos capítulos, el sabio por excelencia, o la misma sabiduría que es Dios, nos quiere enseñar cosas vitales de la vida, como es por qué estamos aquí, para qué fuimos creados, por qué el mal y etcétera. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar a la luna y no quedarnos viendo el dedo. Quedarse viendo el dedo quiere decir que nos quedamos en el literalismo, nos quedamos en la letra, nos quedamos en que así dijo y así debe de ser y punto. Sino que tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a descubrir la luna y no, pensar que la luna tiene uñas. Y esto pasa muy frecuente, les decía. Yo cuando hacía esta charla ya hace algún tiempo atrás, yo me ponía a investigar sobre Adán, sobre Eva, y no les miento, cuando yo entraba a foros de discusión y se pasaban, pero miles y miles de mensajes que discutían si Adán y Eva tuvieron pupo o tuvieron ombligo. Son necios discutiendo si la luna tiene uña o no, en otras palabras, ¿no? Y eso no queremos caer nosotros. Nosotros queremos que el sabio nos enseñe a descubrir la luna. En este caso, que Dios nos enseñe a descubrir preguntas existenciales que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Por quién fuimos creados? ¿Cómo fuimos creados? ¿Por qué tenemos esta sed, esta conciencia de Dios? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el mal en el mundo? Y todo eso trata de resolver el libro del Génesis, sobre todo en sus primeros 11 capítulos. El Concilio Vaticano II nos dice, un documento del Concilio Vaticano que nos dice, es importante recordar que Dios ha hablado por medio de hombres, a la manera de hombres, palabra de Dios por boca de hombres. Todo lenguaje simbólico exige ser descifrado. Hacer de él una lectura al pie de la letra equivale a quedar condenado a no entender nada del sentido profundo escondido bajo la letra. ¿Qué nos está diciendo la iglesia? Que tenemos que saber descifrar todo lenguaje simbólico, que tenemos que ir más allá del texto, porque todo lo que es leído al pie de la letra, lo que se llama el literalismo, que de ahí viene también el fundamentalismo, y de ahí viene, se mata en nombre de Dios, es justamente cuando se lee al pie de la letra, ¿no? Entonces tenemos que recordar que la Biblia fue escrita por hombres, a la manera de hombres, por medio de hombres. Es palabra de Dios, inspiradas por Dios, pero escritos por hombres que no estuvieron poseídos, ni entraron en trance para escribir la Biblia, sino que eran hombres comunes y corrientes como nosotros que escribieron las Sagradas Escrituras, inspirados, eso sí, por Dios, pero que tienen sus errores, tienen su forma de entender, su forma de entender la creación, el mundo, a Dios, tienen su forma de vivir, su cultura, su tradición, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender eso, que son libros escritos por hombres, pero con la inspiración del Espíritu Santo. Y ahora sí no vamos a leer, porque solo para leer nos tocaría toda la hora. Pero yo quiero que ustedes abran en el primer capítulo del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ir viendo conmigo. Sería bueno que después de que acabemos esta charla, ustedes lean todos los 2 capítulos. No es mucho, son 3 paginitas, nada más 4 páginas. Pero es importante que lo lean, lo subrayen, lo vayan meditando y sobre todo vayan haciendo oración con la pregunta, ¿qué me quieres decir, Señor, a través de esta palabra? Porque recuerden que la palabra de Dios es viva, actual, que la palabra de Dios es para aquí, para mí, para ahora. No es una palabra muerta, no es solamente una historia de hace 3000 años o más, sino que es una historia que siempre se renueva, ¿no? Entonces vamos a ver 2 cosas aquí. Y vamos a ver que comienza el capítulo 1 diciendo así: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios o el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Entonces al principio Dios creó todo. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, vemos aquí como Dios crea
por medio de su palabra. Dice Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y pasó una tarde, pasó una mañana y este fue el primer día, ¿no? Y así se comienzan a repetir los 7 días de la creación. Y luego dice en el versículo 6, y dijo Dios que exista el firmamento. Y más abajo dice este firmamento que separaba las aguas de debajo del firmamento. Y así sucedió. Y Dios llamó al firmamento cielo, perdón. Y siempre repite, y Dios vio que era bueno, como lo dice el versículo 10. Y Dios llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas las llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Segundo día o tercer día. Y después dice Dios, produzca pastos, hierbas, semillas, árboles frutales, etcétera. Y finalmente dice, y así fue, se hizo, y vio Dios que era bueno, en el versículo también 12. Y luego dice que existan los astros en el firmamento, que existan las fiestas, los días del año, y así fue, así se hizo, y vio Dios que era bueno, y este fue el día cuarto. Y el día quinto, estamos ya en el versículo 20, si quieren ir siguiendo más o menos rápido. Llénense las aguas de multitud de vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios a los pájaros, al firmamento, etcétera, etcétera. Y dice en el versículo 22, y crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y luego vino el sexto día, en donde Dios dijo, hagamos al hombre. Vean que aquí hay un tema que vamos a conversar después. En todos los días dice que exista la luz, que exista el firmamento, que la tierra produzca pasto. Y aquí en el versículo 26 del capítulo 1 del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para que ustedes, no sé si les llamó la atención, está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y les ordenó que sean fecundos, que se multipliquen, que llenen la tierra, que la sometan, que dominen todo, a los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven para arriba. Y dijo Dios en el versículo 29, les entrega todo a los hombres. Y en el versículo 31 dice algo muy importante. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Y pasó una tarde, pasó una mañana, y este fue el día sexto. Y el inicio del capítulo 2 termina este relato diciéndonos, y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo de toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo, lo consagró porque ese día Dios descansó de toda su tarea de crear. Este es el primer relato de la creación. No sé si ustedes ya lo sabían, pero existen 2 relatos de la creación. Y este es el primer relato, el capítulo 1, que va incluso hasta el capítulo 2, versículo 4. El primer relato de la creación que nos habla por días, en el primer día, el segundo día, y es como una especie de poema, de poesía. Pero si nosotros vamos ahora al capítulo 2, versículo 4b, la segunda parte del versículo 4, comienza otro relato de la creación completamente diferente. Y comienza diciendo, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba la hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo, ¿no? Y en el versículo 7, 2:7 nos dice que Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo, ¿no? Vean las diferencias. En el primero, el hombre es creado al sexto día. En el segundo relato, el hombre es creado al principio y moldeado del barro del suelo, y le sopló y le dio la vida, ¿no? Y creó el paraíso y creó el árbol de la vida en la mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal en ese paraíso, para que el hombre cultive, para que el hombre pueda alimentarse. Y luego en el versículo 18
nos dice, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ustedes pueden subrayar así con un marcador potente que dice ayuda adecuada, porque luego vamos a ver más adelante, pero ya si quieren me adelanto. El matrimonio, el hombre y la mujer, somos el uno para el otro la ayuda adecuada. Somos creados para ser la ayuda adecuada del otro. Por lo tanto, el matrimonio no es para ser feliz yo, sino que el matrimonio, según el Génesis, es para ser feliz al otro. Y ya con eso tenemos para meditar algunos añitos en nuestro camino matrimonial. Pero cierro paréntesis, luego hablaremos de ese tema. Y luego se crea la mujer de la costilla del hombre. Eso está en el versículo 21. Y el hombre despierta y ustedes ya saben la historia, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso, no, como decía un chiste, ¿no? Por tonto el hombre abandona a padre y madre, perdón. Por tanto el hombre abandona a padre y madre y se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Vean, primera cosa, otro tema importante antes que me olvide. Adán y Eva eran pareja. Por eso es que el primer pecado, y veremos la próxima semana, el pecado de Adán y Eva no es el pecado sexual que mucha gente hasta el día de hoy sigue creyendo. Creen que Eva le conquistó a Adán, le sedujo, ¿no? Por medio de la serpiente. Y no tiene nada que ver el pecado sexual en esto. El pecado de Adán y Eva fue un pecado que, como veremos la próxima semana, es querer ser como dioses, querer comer el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero mucha gente sigue creyendo que el pecado de Adán y Eva es que Eva le tentó a Adán y Adán nos resistió y se acostó con Eva. Pues eran pareja y estaban desnudos y no tenían vergüenza y Dios mismo les manda a que sean una sola carne y que el hombre deje a su padre y a su madre y se junte a su mujer. Entonces es un tema también interesante para entender. Una vez que hemos así revisado rapidito estos dos capítulos del Génesis, estos dos relatos de la creación, tenemos que decir que los primeros 11 capítulos del Génesis son de género literario, narrativo, simbólico. La Biblia está escrito por géneros literarios, como hemos visto ya en el índice hace un momento. Tenemos el género literario histórico que nos cuenta una historia, el género literario sapiencial que nos da una sabiduría, el género literario profético que escriben profetas y son profecías. Pero los primeros 11 capítulos del Génesis no es un género literario histórico, sino es un género literario narrativo, simbólico, que en estos 11 capítulos Dios nos quiere enseñar la luna y nosotros tenemos que dejarnos enseñar por Dios cómo es la luna. En otras palabras, tenemos que sacar la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de estos relatos narrativos simbólicos. Para entender bien estos primeros capítulos, entonces, tenemos que ir escarbando un poquito, entendiendo la simbología y entendiendo qué es lo que Dios nos quiso decir a través de estos autores, de estos relatos del Génesis, ¿no? Por lo tanto, estos 11 capítulos del Génesis no son científicos. No nos quieren hablar de historia, de ciencia, de física nuclear, de física astronómica. Es más, si Dios hubiera querido hacer un libro explicando cómo creó al universo y al mundo, les aseguro que ni siquiera los científicos de hoy día de la NASA pudieran descifrar ese libro, porque todavía seguimos descubriendo muchas cosas. Dios no, el objetivo de estos libros del Génesis no es crear un relato científico de cómo se creó el universo, sino que nos quiere enseñar la luna, nos quiere decir cosas importantísimas de, primero, Dios es el creador de todo, nos quiere decir que nosotros somos hechos de imagen y semejanza de Dios, que Él lo creó todo bueno, y etcétera, etcétera, que ya vamos a ver en la próxima lámina todo eso. Por lo tanto, no son libros de ciencia, no es una explicación científica del origen del mundo, del origen del hombre, sino que es una explicación religiosa. Y por lo tanto debemos entender como tal, ¿no? Debemos entender que Dios nos quiere contar otras cosas. Entonces, hay dos relatos de la creación, como decíamos. El primer relato, esto lo voy a pasar rapidito porque no es importante, simplemente es como tema de cultura general. El primer relato de la creación del capítulo 1 es un relato escrito por una tradición sacerdotal. El Antiguo Testamento tiene 4 fuentes, digamos, para escribir sus libros.
La primera fuente de este relato del Génesis se llama la tradición sacerdotal, que fue escrita más o menos por el siglo VI antes de Cristo, en el exilio de Babilonia, en donde se puso estos relatos ya por escrito, que primero eran tradición oral, luego se pusieron por escrito. Y el segundo relato es se le conoce como la tradición yavista, es más antiguo que incluso que el primero, y es una tradición distinta, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos relatos? Y ustedes ya han podido sacar sus propias conclusiones. El primer relato es como un himno más solemne. Y dijo Dios, y así se hizo, y vio Dios que era bueno. Y así se empieza a hacer como un poema, como una poesía, que incluso se pasaba de generación a generación, de padre a hijo, como tal, como una poesía, como una tradición poética. Mientras que el segundo relato es más una historia popular. Nos dice primero, no tiene mucho de poesía, sino tiene más bien de una historia, de un relato que dice que Dios cogió el barro y de ahí creó al hombre. El primer relato, al principio todo era agua y tinieblas, mientras que en el segundo nos habla de que estaba todo seco y árido. El primer relato nos habla de la creación en un orden cronológico, primer día, segundo día, tercer día, etcétera. Y en el segundo no hay orden, no hay un orden tan rígido, simplemente primero crea al hombre, a la mujer, al hombre, después a la mujer, etcétera, ¿no? En el primero aparece el hombre al final, como decíamos, y en el segundo relato está desde el principio, y en el primer relato está Dios da órdenes, dice y se crea, y en el segundo relato, en cambio, Dios va creando todo como el alfarero. Entonces son dos relatos diferentes nos cuenta cómo es la creación. Y aquí sí vamos a ver lo más importante de lo que nos dice el Génesis. Y podemos sacar muchísimas conclusiones más. Leyendo estos dos capítulos podemos sacar conclusiones importantes de lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que quiso decirnos a través de estos relatos, ¿no? Lo primero que nos dice es que Dios es infinito, que nadie creó a Dios, que Dios no tiene tiempo ni espacio, que Él está antes de la creación, que Él es. Por eso el nombre de Dios es Yahvé. Yo soy el que soy, Él es. Simplemente el que es o el que está. No tiene tiempo y espacio, no fue creado. Porque las típicas preguntas que hacen los niños a sus mamás es, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y las mamás comienzan ahí a ponerse medias nerviosas. Pero nadie creó a Dios. Dios estuvo siempre desde el principio, ¿no? Dios es, Él no tiene tiempo ni espacio. Está simplemente, no es un presente que está. Y Él lo creó todo. La primera enseñanza del Génesis de estos capítulos es Dios es el creador de todo. Dios creó todo. Lo visible y lo invisible. Lo que vemos y lo que no vemos. Por lo tanto, Dios crea la materia y Dios crea también la parte espiritual. Y todo lo crea con sabiduría, con bondad. Todo lo que vio Dios era bueno. Todo lo hizo bueno. Por lo tanto, Dios no hace basura. Dios no creó el mal. El mal es una consecuencia del libre albedrío de los hombres y de los ángeles de decirle no a Dios. Pero, y ese alejamiento de Dios es la consecuencia del mal. Pero Dios lo hace todo bien. Nosotros somos creados y muy buenos, como dice el relato. Cuando creó al hombre y la mujer, eran muy buenos. Dios no hace basura, Dios no hace personas malas, Dios no crea personas basura, sino que lo hace todo bien, ¿no? Y todo con sabiduría. Solamente una vez un oftalmólogo le hacía ver a un niño esas cámaras que pueden ver los ojos, la iris del ojo. Y es espectacular, yo no he visto directamente, pero dicen que es ver el iris del ojo, es como ver el universo literalmente, ¿no? Y le decía este doctor al niño, dice, ¿tú crees que esto es fruto de la casualidad, de que las células se formaron y crearon esta maravilla? Porque es el mismísimo universo en el ojo del hombre. Y decía, esto tiene que ser causa de una sabiduría superior al simple azar. Y por eso es que les pongo esta imagen porque es curiosa. Lo que creen los ateos muchas veces, el ateísmo, es medio, nos dice, es la creencia de que no había nada y nada le ocurrió a la nada. Entonces, y entonces nada mágicamente explotó por ninguna razón
creándolo todo, y entonces un montón de todo se reorganizó mágicamente sin meditación ni razón alguna en trozos de materia orgánica capaces de autorreplicarse que más tarde se convirtieron en dinosaurios. Tiene sentido, ¿no? La nada, no había nada y de la nada le ocurrió, y nada le ocurrió a la nada, sino que la nada en un momento explotó y esa explosión creó todo. Y de ahí vienen los dinosaurios y venimos nosotros. Por eso yo siempre sé decir que yo admiro la fe de los ateos, porque esto es tener fe. Esto es tener fe en que nada se organizó para que ahora estemos aquí todos nosotros. Es más, preguntándonos, ¿y para qué estamos aquí? A mí me hace más difícil creer eso. Sinceramente, a mí se me hace mucho más difícil creer que venimos de la nada y que esa nada explotó. Y ahí viene la teoría del Big Bang y todas esas cosas que la iglesia no está en contra de eso, sino que más bien nos dice que antes de todo eso hay un poder creador, algo que comenzó la explosión, que comenzó la creación, que comenzó lo que sea que haya iniciado primeramente. Hay algo que inició todo, que no nacemos de la nada, del azar, de las circunstancias, sino que venimos de Dios, que lo creó todo. Y por lo tanto la ciencia ha llegado a este momento de la explosión de, ¿cómo se llama? La teoría del bolsón, ¿cómo se llama? Del Higgs, ni sé cuánto. Incluso la teoría esa, para que ustedes lo sepan, la teoría fue creada primeramente por un sacerdote jesuita que se llama Lemaitre. Fue el primero en proponer la teoría del Big Bang, para que vean ustedes que la iglesia siempre ha estado al avance de los descubrimientos científicos. Pero lo que quiero llegar es de que si hubo un Big Bang, antes del Big Bang tenía que haber provocado Dios, el que comenzó todo, el que inició todo. ¿Que cómo se formó el universo? Eso es problema de los científicos. Nosotros creemos que Dios inició todo, que Dios, digámoslo así, tingó la primera partícula para que todo esto se cree, ¿no? Y esto nos quiere decir el Génesis, que Dios es el creador de todo. Y vio Dios que todo era bueno. Dios no hace basura. Dios no creó el mal. Es más, nos dice que del caos, en el caos de la creación, vino el Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas y creó todo ese caos en cosmos. El cosmos significa belleza, de ahí viene la palabra cosmético. El Espíritu Santo es el único que puede transformar el caos en cosmos, en belleza. Y eso también aplica a nuestras vidas. Si nosotros estamos viviendo un caos, un infiernito en esta vida, debemos saber que el único que puede transformar ese caos en cosmos es el Espíritu Santo. También el Génesis nos dice que todos los seres vivientes somos criaturas de Dios, que todo sirve al hombre, que todos los seres vivientes son creados por Dios, por lo tanto no son dioses. Por lo tanto, no adoramos a los árboles, no adoramos a los animales, no adoramos al sol, no debemos adorar a las estrellas, porque todo es creación de Dios. Y por lo tanto, como dice el Génesis, todo está al servicio del hombre. Dios ha puesto el universo al servicio del hombre. Obviamente nosotros, como veremos más adelante, tenemos que saber administrar correctamente esa creación. Por lo tanto, no son dioses. Y nosotros, curiosamente, estamos regresando otra vez al tiempo antes de Cristo, ¿no? Cuando todavía, antes de que se adoraba a los animales, se adoraba a los truenos, al sol. Nosotros otra vez estamos abrazando árboles, adorando a la creación, adorando a la naturaleza, e incluso estamos diciendo que el hombre es el mayor animal depredador de todo lo que sucede, ¿no? Nos estamos poniendo al mismo nivel de los animales. Ya hablaremos también de eso más adelante. Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad y, como decíamos, como ayuda adecuada. Somos ayuda adecuada. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y a Evo, ni a Eva y a Angélica, sino Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? A hombre y mujer los creó. Y Adán significa tierra. Cuando viene la palabra hebrea Adamá, que significa tierra. Cuando dice el Génesis que Dios creó al hombre, quiere decir que Dios creó al humano. Nosotros entendemos más humano, que viene del latín humus, que también es sinónimo de tierra. Por lo tanto, podríamos decir que Dios creó a Adamá, Dios creó a la tierra, nos creó, somos terrícolas en otras palabras. Dios creó al humus, al humano, somos humanos, somos terrícolas. Y por eso es que cuando Dios se hace hombre en Jesucristo, Él se humilla
ahí viene la palabra humillar, hacerse humus, hacerse humano, hacerse hombre, se humilla para ser uno como cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos sacar conclusiones? Como les digo, podríamos quedarnos toda la noche, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por su espíritu, por su ruá, por el soplo de Dios. Dios sopla en nuestras narices, en las narices del barro, y nos da vida. Pero no solamente que nos da vida, sino que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creados como Dios es. Por lo tanto, somos libres como Dios es libre. Y lastimosamente esa libertad nos ha hecho que pequemos. Pero somos creados con la libertad y la dignidad de Dios. Por eso es que el pecado es lo que más daño nos hace a nosotros, porque nos separa de esa dignidad, nos separa de esa semejanza de Dios. Todo lo creado está a servicio del hombre para administrarlo correctamente. Más el Papa Francisco sacó esa nueva carta que se llama para cuidar la naturaleza de los pecados ambientales, que no es algo nuevo como los periodistas decían, sino que es del Génesis mismo. El hombre está puesto para administrar la naturaleza, la creación, pero administrar responsablemente. Y el problema es que nosotros no estamos administrando responsablemente la naturaleza, estamos destruyendo, que es diferente. Pero el hombre, mejor dicho, el fin de la creación es que el hombre administre sabiamente la naturaleza. Y finalmente en el séptimo día descansó. Nos dice que el hombre, así como Dios descansa, también es una invitación para el hombre para hacer lo mismo, porque solamente los esclavos no descansan. El esclavo de los ídolos, por ejemplo, el caso del dinero, que es un ídolo, vive para trabajar. No trabaja para vivir, sino vive literalmente para trabajar y no descansa, porque los ídolos no dejan descansar. El hombre libre, igual que Dios, tiene su tiempo de descanso, tiene su tiempo de encuentro con Dios, tiene su tiempo de encuentro familiar. Eso es el hombre que no está sujeto a la esclavitud de algún tipo de ídolos, ¿no? Entonces, en conclusión, voy a pasar solo unos 5 minutitos más, porque como tanta introducción al principio no me dio tiempo para la materia. Un par de chistecitos nomás para hacer una pequeña reflexión. Uno dice, mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva, pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Una cosa es la familia de tu padre y la otra la mía. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Evolución o creación? Es la pregunta, ¿no? Y nosotros debemos saber, y eso del Papa Benedicto sobre todo es el que más, por eso se le llama el Papa de la razón, el Papa que más habló sobre la fe y la ciencia, o mejor dicho, la razón y la fe. Y es el que más nos decía que la ciencia no contradice la fe, ni la fe contradice la ciencia, sino que los dos van de la mano. Fe y ciencia van de la mano, los dos buscan la verdad. La ciencia por su lado y la fe busca lo que no puede explicar la ciencia. Y la ciencia a su vez también respalda todo lo que nosotros creemos. No existe antagonismo entre fe y ciencia, como muchas veces nos han hecho creer y nos han dicho incluso, no pienses mucho, solamente tienes que creer, así fue y así es, punto. A veces es bueno sí preguntarse, a veces es bueno preguntar a los que saben, porque la ciencia no contradice la fe. Entonces, lo que la iglesia dice, no es lo que yo digo por si acaso, estos son documentos de la iglesia que les puedo pasar, que nosotros en cierta manera evolucionamos. Sí, la teoría de la evolución es en parte es verdadera porque vamos evolucionando, las especies evolucionan, pero lo que no se coincide con la teoría de la evolución es que nosotros fuimos creados. Fuimos creados y no del mono, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el espíritu de Dios, tenemos el soplo de Dios, tenemos el ruá de Dios y eso nos hace diferentes a los animales. Fuimos creados. En algún momento de la evolución, Dios creó al hombre y a la mujer. Y por último, si es que la ciencia se pone completamente de acuerdo en que venimos del mono, supongamos que ya el 100% de los científicos, cosa que no sucede el día de hoy, pero supongamos que el 100% de los científicos dicen que sí, está irrefutablemente demostrado que venimos del mono. Entonces, nosotros debemos saber que si eso es verdad, en algún momento ese mono tuvo conciencia, tuvo el soplo de Dios, tuvo la creación de Dios. Comenzamos a tener conciencia, saber qué somos, saber qué pensamos, saber que nos hacemos preguntas de por qué estamos aquí, qué hacemos en esta vida, a dónde vamos, qué hay después de la muerte.
En algún momento Dios sopló ese ruá, ese espíritu de Dios, y nos transformó en hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios. Eso le digo en caso extremo, ¿no? Nosotros sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquí está otros par de chistes más, simplemente para terminar ya. Es el colmo que la gente pase y le dé la espalda al abandono y sufrimiento de un ser vivo, ¿no? Pobre perro, nadie le da una ayuda, dice el primero. Y esto es entre chistes, bastante de verdad. En España acaban de aprobar una ley que defiende, incluso con penas altísimas de hasta 800,000 euros y penas incluso de cárcel, en defensa de los animales. Y está muy bien, no digo que esté muy mal. Pero por otro lado, se aprueba el aborto, ¿no? Entonces, estamos, estamos medio alrevesados. Ahora cuidamos más los derechos de los animales que los derechos de los seres humanos, ¿no? Está muy bien cuidar a los animales, obviamente, pero hay que entender que el hombre es a imagen y semejanza de Dios y que el Espíritu de Dios nos habita y somos templos de Dios. Y por lo tanto, la otra persona es sagrada porque tiene a Dios, así como un templo tiene el sagrario, la otra persona tiene el Espíritu Santo, por lo tanto son templos también y por lo tanto son tierra sagrada para nosotros, ¿no? Entonces, en la otra imagen dice, este es el animal más peligroso del mundo, responsable de millones de muertes al año, y a su lado nada un tiburón blanco tranquilamente, ¿no? Son, como les decía, son chistes, pero en el fondo estamos en este ecologismo extremo. El ecologismo no es malo, el problema es el ecologismo extremo que nos lleva a pensar que nosotros somos una criatura más, un animal más, un poquito más evolucionado nada más, que está destruyendo a la creación y que ahora más bien matemos a los hombres para que los animales puedan sobrevivir. Y eso no nos dice el Génesis, eso no nos dice Dios en estos primeros capítulos, nos dice que nosotros somos creados a su imagen, que estamos por encima de los animales, que somos a su imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no podemos compararnos al nivel de los animales. Hay gente que ya parece animal, pero ya no es culpa, del pecado, pero somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, finalmente, para terminar, siempre que se lee la palabra de Dios hay que hacerse algunas preguntitas, hay que comprometerse en algo. Y por eso siempre que leemos la palabra de Dios, aunque ahora le estamos más estudiando, pero también podríamos preguntarnos esto ya en el momento de oración hoy en la noche, al momento de leer los 2 capítulos del Génesis. Pensar, soy criatura de Dios, soy consciente de que solo Dios puede llenar mi corazón. Si Dios me creó, entonces solamente Él puede llenar mi corazón. El padre Ignacio Larrañaga decía que el corazón del hombre es como un pozo profundo. Más que profundo, es un pozo infinito que solamente puede ser llenado por el infinito de Dios. Y en ese pozo infinito podemos meter cosas, personas, placeres, poderes, y no se llenará nunca jamás. Cuando tengamos la casa de 500,000, queremos tener la casa de $1,000,000, y cuando tengamos la de 1,000,000, queremos tener 2. Y cuando tengamos la 2, queremos tener poder. Y como el poder no nos da la felicidad, entonces queremos más placer. Y nada llenará el corazón de Dios porque somos creados por Dios para Dios. Por lo tanto, ese corazón infinito solamente puede ser llenado por Dios, ¿no? Creo que Dios todo lo hizo bueno. Me creo a veces como nos hacen creer esas teologías del gusano, teologías que lastimosamente todavía vemos en nuestra iglesia, que nos dice que somos gusanos indignos a los ojos de Dios. Yo leía incluso en un libro que decía somos semen putrefacto ante los ojos de Dios. Yo no sé dónde sacaron eso, pero me creo todavía indigno gusano ante los ojos de Dios, o creo que Dios hizo todo lo bueno, hizo todo bien, y a mí y a cada uno de nosotros nos hizo buenos y nos hizo bien. Soy consciente de que soy Adamá, que soy tierra y que dependo del Ruá de Dios. Y si no tengo el Espíritu de Dios, del Ruá de Dios, entonces regreso a la tierra. Me vuelvo ahí sí como un animal. Sé para qué vivo, para tener dinero, éxito, placeres, o para hacer el plan de Dios que Dios quiere de mí. Soy responsable con lo que Dios me da para que administre la naturaleza, los bienes. Somos administradores, no dueños. El administrador tiene que dar cuentas al dueño. Por eso debemos creernos siempre administradores de todo lo que nos da Dios. Administradores del cuerpo, no es mi cuerpo, es el cuerpo que Dios me dio. Administradores del dinero, no es mi dinero y con mi dinero hago lo que me da la gana, sino es el dinero que Dios me dio por medio del trabajo que Dios me dio.
y etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos la actitud de administradores, vamos a saber dar cuentas al dueño de todo, de todo lo que estamos haciendo. Le dedico a Dios parte de mi tiempo, le doy un descanso a mi cuerpo también y sobre todo me dedico a Dios y a la familia el domingo, el fin de semana, el día que pueda. Todas estas preguntas y más, estas simplemente son un ejemplo de lo que nosotros podríamos preguntarnos acerca de lo que nos dice este primer capítulo, estos dos primeros capítulos del Génesis. Como les digo, hay que andar así rapidito, porque lo óptimo sería hacer un análisis ya más detallado de ciertos versículos, pero para eso se necesita una maestría y las maestrías ya son más largas y son todos los días. Así que vamos despacito. Eso es, mis queridos hermanos, no sé si para terminar ya tienen, me he pasado 10 minutos solo para esta ocasión, porque claro, como inicié con todas las explicaciones del curso y con todos los temas, me pasé esos 10 minutos más, me sabrán disculpar, pero ya desde el próximo miércoles empezamos puntuales y acabamos puntuales. Pero no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quieran decir. Por mi lado, solo agradecer, Freddy. Siempre tienes el don de la palabra. Que bueno que el Espíritu Santo y Dios está por medio de ti haciéndonos conocer un poco más de Dios. Solo gracias. Gracias, Ruth. Gracias a ti. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Señor que nos dé el Espíritu Santo para entender todo lo que hemos recibido de él hoy día. Amado Padre, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos hagas entender, que podamos empezar a dar frutos de todo lo que tú nos has hablado al corazón. Sabemos que hay cosas que todavía no entendemos y te pedimos que nos vayas explicando en el corazón, en la mente, en el alma, que vayas dándonos respuestas a las preguntas que tenemos y que sobre todo vayamos amándote más y conociendo más de todo lo que haces por nosotros. Y por eso te damos gracias y te bendecimos, Señor, por crearnos, por crear todo para nosotros y para que sobre todo nosotros podamos descansar en la eternidad contigo, pero no sin antes trabajar primero para que este reino, el reino que tú has venido a instaurar en el nombre de Jesucristo, cada vez crezca más en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad en general. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos hacer esto que tú nos envías, y te pedimos la bendición por también intercesión de la Virgen María. Por eso decimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y estamos en contacto para hasta el próximo miércoles. Feliz carnaval. Y el próximo miércoles, como es miércoles de ceniza, irán a ponerse la ceniza tempranito, ¿no? Muchas gracias, hermanito. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Freddy, muchas Gracias, gracias. Ha Freddy. sido Muchas una instructiva lección. Gracias. Gracias, Freddy. Bendiciones. Tengan a todos. una buena semana. Hasta luego. Alex Montalvo, chao. Chao, gracias Freddy. Gracias a ti. Gracias. Chao con todos. Chao, Pati. Gracias a todos.